bueno, pues ha llegado el momento de que pongamos. ¿Por qué te pones tan nervioso? Pongamos nuestras mentes y corazones listas para recibir el mensaje que el Señor tiene hoy para nosotros. Ya lo vieron, tenemos hoy con nosotros, por gracia, a nuestro hermano Obed Jiménez, pastor de la iglesia GESED. Gracias a Dios porque está aquí, mucho tiempo de conocerlo, y un enorme aprecio, ¿verdad? Gracias a Dios por su vida. Y bueno, pues vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te doy, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias te damos, Señor, por tu palabra. Queremos encomendar en tus manos a Obed, Señor, que seas tú hablando a través de él, que sea predicada tu palabra y no filosofías personales. Que tu Santo Espíritu nos muestre lo que hemos de aprender hoy y sobre todas las cosas, Señor, te ruego que tú concentres nuestras mentes y corazones en ti, Señor, que quites toda distracción en nuestras mentes, Padre. Gracias por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tiempo es tuyo. Gracias. Bueno, buenos días, hermanos. Qué gusto estar aquí con ustedes y compartir juntos este tiempo de reflexión, meditación, aprendizaje en la palabra de Dios. Y el tema de hoy es: así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Hoy hablaremos sobre este tema de el perdón que damos a otros. Y seguramente hoy algunos, al ver el título de esta mañana, diga, vaya, ¿no? Hasta que por fin van a hablar del perdón, ¿no? Porque he perdonado a varios y no han valorado mi perdón, ¿no? O tal vez alguno diría, ¿y si mejor me voy? ¿Perdonar? Es un tema difícil para todos nosotros. Y tal vez alguno piense, pues, este tema del perdón, pues ya sé de qué se trata, ¿no? Esa ya me la sé. Hay que perdonar a todos, ¿no? Pero el perdón es un tema serio. El perdón es un tema más espiritual. Y el perdón nos lleva a examinar nuestras convicciones más que el acto en sí. Entonces, en esta mañana, nuevamente vamos a orar para pedir que el Señor nos dirija sobre esto. Padre, te damos gracias porque tú nos has perdonado en Cristo. Y es por eso que hoy estamos aquí. No deberíamos de estar delante de ti, y tú has hecho todo para que nosotros nos presentemos delante de ti limpios, perdonados, aceptados, amados. Y gracias por ello, porque tú estás obrando en nosotros por la gracia que hemos recibido en Cristo. Y queremos que en esta mañana tú nos dirijas a través de tu palabra y abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para practicar tu verdad. Y que, Señor, llevemos luz a este mundo, Señor. Llevemos luz a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestro vecindario. Te ruego por ello y te suplico porque en esta mañana tú nos dirijas en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, 3 cosas que tenemos que ver acerca del perdón es que primero tenemos que reconocer que hay un problema en nuestro corazón. Segundo, necesitamos el poder para lograrlo. Y tercero, el camino para practicarlo. Y para ello vayamos a esta carta de Pablo a la iglesia que estaba en Colosas, capítulo 3, Colosenses 3, versículos 12 y 13. Y si ustedes pueden leer con más calma ahí en casa todo el pasaje, van a comprender un poquito más acerca de lo que está tratando Pablo de enseñarle a la iglesia en Colosas. Pero en este versículo 12 y 13 dice, vístanse. Y dice,
pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo nosotros. Y me encanta lo que dice Cliff Staples Lewis, o más conocido como C.S. Lewis, ¿no? Porque él decía que para todos el perdón es fácil hasta que nos toca perdonar. Y la Biblia señala que tú y yo hemos sido creados para tener relaciones. Todo el tiempo estamos viviendo de esa manera. Nos estamos relacionando con nuestra familia, con los compañeros en la escuela, con las personas en el trabajo. Aún incluso nos relacionamos con otras personas totalmente desconocidas, ¿no? Y que empezamos a conocer. ¿Y por qué es esto? Porque Dios así nos diseñó. Algo que ha ocurrido en este desarrollo del relacionarnos con otros es que hay un problema y ese problema es el pecado. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos para poder llevar bien esas relaciones personales. Y algo que nosotros vemos en este pasaje de Colosenses es que tenemos que hacer algo, tiene que suceder algo, porque no es natural, no está en nuestra naturaleza humana esto. No está en nuestra naturaleza humana el perdonar. Al menos no como lo enseña la Escritura. Entonces, muchas veces idealizamos el perdón para tener relaciones personales perfectas, ¿no? ¿Cómo deberíamos de perdonar? ¿Qué debería de pasar en el perdón? Y empezamos a idealizar lo que es el perdón y hay seminarios, ¿no? Y hay muchas cosas relacionadas con el perdón. Aún incluso tú puedes ir a un programa de Alcohólicos Anónimos y van a hablar acerca del perdón. ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente ayudaría o ayuda a nuestras relaciones personales. Pero hay un problema y este es el problema de nuestro corazón, el pecado. Entonces, vayamos a este primer punto hablando de esto. Nuestro pecado y nuestra condición caída hacen que pervirtamos el perdón. Hace que nosotros no entendamos lo que es el perdón y que pensemos inadecuadamente acerca del perdón. Entonces, algunos entienden que el perdón es para que te sientas bien contigo mismo, para liberarte a ti mismo. Pero la verdad es que alguien tiene que pagar esa deuda. Y vayamos un poco a esta carta de Colosenses capítulo 2 y leamos versículos 13 y 14. En la Nueva Biblia de las Américas dice de esta manera: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. De lo que está haciendo Jesús. Él está cancelando esa deuda. Nosotros tenemos que pagar una deuda. Y de eso se trata el perdón. De cancelar esas deudas. Pero como nosotros malinterpretamos o malentendemos el perdón, a veces pensamos en esto. Es el paso para que la persona ofensora cambie. Lo voy a perdonar para que empiece a cambiar. La verdad es que esto no es obra de nosotros. El cambio en una persona no nos corresponde a nosotros. Nosotros no producimos esos cambios, nosotros no quitamos pecado. Y eso es algo que a ti y a mí nos debe de quedar muy claro. Colosenses capítulo 1, versículo 22 dice: sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte,
a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Quién hace esto? ¿Quién nos presenta santos y sin mancha? Cristo. Cristo con su sacrificio. Pero nosotros no podemos producir esos cambios en las personas. Otros entienden que el perdón es liberar a alguien, pero como tratando con indiferencia la falta. Yo soy inofendible, ¿no? Llegaba un hermano y me decía eso. A mí nada me ofende. ¿Ok? ¿No? A veces lo decimos así, de, ay, ya, ¿para qué me desgasto? ¿No? ¿Para qué, para qué molestarse? ¿Para qué tomarse tiempo? Y la verdad es que perdón en el original significa dejar libre. De hecho es tener gentileza, mostrar favor. En su raíz nos dice que proviene de la palabra gracia y tiene que ver con otorgar por gracia ese perdón, esa liberación. Entonces Jesús pagó el precio para que nos relacionáramos con Dios. Ahí vemos cómo Cristo fue levantado sobre una cruz, lacerado y desangrándose, para que nosotros tuviéramos este pago de deuda, para que alguien pudiera pagar nuestra deuda. La pregunta es, si tú ves a Cristo levantado en una cruz, ¿tú ves que Dios trata con indiferencia el pecado? Como de, ah, ya. No. Pero solo de esa manera tú y yo fuimos libres. Ahora ese precio por el mal ya fue pagado. Y por lo que al practicar el perdón es un acto de gracia, porque de gracia hemos recibido. Ahora algo que debemos de entender, que a veces confundimos, es que pensamos sobre el perdón como un sentimiento, ¿no? Pensamos que es algo que se siente, como si nosotros ya viniéramos programados para perdonar, pero no es verdad. No es que esté escondido entre nosotros ese sentimiento y solamente tenemos que sacarlo, remover las cosas que nos estorban y entonces llegará el perdón. No, no es eso. Un filósofo muy admirado por la gente, llamado Dalai Lama, dijo, si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo, por tu propio bienestar. No es un sentimiento para que estemos bien, porque de hecho a veces no nos vamos a sentir así. A veces cuando perdonamos no nos vamos a sentir bien. Pero esto es un proceso y esto es a veces lo que mal interpretamos nosotros. Es un sentimiento para que te sientas bien, te sientas contento, para que tú sigas viviendo feliz. A veces se piensa que el perdón es olvidar, ¿no? Y si no has olvidado, entonces no has perdonado. Pero eso es una manera en que nuestra religiosidad está hablando. El olvidar y sanar es un proceso en que la gracia y el amor de Dios llevarán por medio de su Espíritu Santo a través de su palabra y en su propia iglesia. Porque para eso es la iglesia. No es un lugar para señalar heridas, sino para ayudarnos en esas heridas, para restaurar nuestros corazones. No es que haya falta de fe, sino que hay gran necesidad del amor y la gracia de Dios. Entonces, para eso estamos aquí. Es una forma, algunos piensan que es una forma de atar o mantener bajo nuestro poder a la otra persona. Voy a perdonarlo. Y cuando lo perdone, entonces él va a tener que estarme obedeciendo, haciéndome caso, ¿no? Va a tener que ayudarme. Ya no me va a poder hacer observaciones. Ya no me puede pedir nada.
Ahora ya no puede negarse a hacerme un favor porque ya lo perdoné. Pero si así tratamos a los demás, así seremos tratados. Y creo que este problema del pecado en nuestro ser, que nos distorsiona lo que es el perdón, también nos hace ver hacia el lugar equivocado. Es verdad que muchas veces no sabemos perdonar porque tenemos la vista en el lugar equivocado. Estamos viendo a quién vamos a perdonar. Estamos viendo qué tenemos que perdonar. Y eso es poner la vista en el lugar equivocado. Es interesante que en nuestra cultura, en relación con el perdón, hay personas no creyentes que lo hacen más rápido y sin tantas distinciones como las que hacemos nosotros. Pero ¿qué necesitamos? Algunos quieren verse piadosos, ¿no? Cuando piensan en este tema acerca del perdón, quieren verse muy piadosos resistiéndose al perdón de Dios, ¿no? Y quieren pagarle al Señor, ¿no? Haciendo una penitencia o sufriendo para ser dignos de su perdón. Pero ¿quién puede retribuir una sangre tan preciosa? ¿Quién puede llegar a ese estándar? ¿Quién puede añadir algo mejor que Cristo siendo levantado en señal de salvación y reconciliación? John Piper llama a esto la ética del deudor. Y es decir, estamos tratando de retribuir ese favor inmerecido que Dios nos ha dado por pura gracia, gratis. ¿Y cómo le pago? ¿Y cómo lo hago? Y pensamos mal y ponemos mal nuestra mirada acerca de este tema del perdón, ¿no? Y estamos pensando más en cómo debemos de sufrir o de hacer alguna penitencia para ser dignos del perdón. ¿O qué tiene que hacer una persona para ser dignos de nuestro perdón? La verdad es que todos los días tú y yo nos levantamos en un sistema de obras. Tienes que ganarte la comida. Tienes que ganarte el puesto, tienes que ganarte el llamado de pastor, tienes que ganarte la carrera, etc. Todo el día, todos los días, nos levantamos en un sistema de obra y no en un sistema de gracia. Tenemos una lucha de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en ese Dios de gracia. Tenemos que ir a lo que nos enseña la Escritura y dejar que sea el Evangelio que nos ayude a entender este tema del perdón. Necesitamos ayuda, necesitamos la verdad que nos haga libres sobre estos problemas. Y por eso vamos al segundo punto, hablando de el poder para lograrlo. ¿Cuál es el poder para lograr esto? Porque la verdad es que hay cosas muy difíciles. Hay cosas que no se pueden perdonar, ¿no? Y dice nuestro pasaje, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo, y ahí deberíamos de encerrar con rojo, ¿no? De la manera que Cristo nos perdonó, así también hagamos nosotros. El Evangelio es la raíz que produce el fruto del perdón. Y esto es algo que necesitamos reconocer. El Evangelio es la raíz que produce el fruto de perdonar. Nuestro pasaje nos señala de la manera que Cristo os perdonó y la pregunta sería, ¿cómo nos perdonó Cristo? Y tú y yo tenemos que aprender a hacer esta distinción y vivir bajo estas dos cosas. El Evangelio, lo que es el Evangelio y las implicaciones del Evangelio. Muchas veces vamos primeramente a las implicaciones del Evangelio sin aplicar a nuestra vida lo que es el Evangelio.
Muchas veces vamos corriendo a, tienes que perdonar, hermano. Si no perdonas, el Señor no te va a perdonar. Estamos hablando acerca de las implicaciones, pero se nos olvida ir corriendo a abrazar lo que es el Evangelio. El perdón no es una cosa más por hacer como cristianos. Es una implicación, es el resultado de lo que es el Evangelio. El Evangelio no nos enseña que seremos perdonados, sino que porque somos perdonados en Cristo, ahora tú y yo podemos perdonar. Ahora hacemos, practicamos, llevamos a cabo el perdón. La implicación, el confiar en el Evangelio nos ayuda a elegir el perdonar por encima de la venganza y la restitución. El Evangelio nos enseña que Jesús es el único que puede remover la culpa y el poder del pecado. Isaías 53:6, la mayoría de ustedes conoce este pasaje. Y entendamos un poco más lo que es el Evangelio y cómo es que de ahí nosotros debemos de partir para practicar, llevar a cabo el perdón. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es el poder que necesitamos. Nosotros nos descarriamos, nosotros nos rebelamos, nosotros no entendemos acerca realmente el tema del perdón hasta que nosotros ponemos nuestro corazón en una perspectiva en el Evangelio. Algo que nos debe de quedar muy claro es que nosotros no absolvemos los pecados. No tenemos ese poder y esa autoridad. Y eso es también liberador. Porque si hay alguien que tiene que obrar para esto, si hay alguien que tiene que perdonar y alguien que va a tratar el pecado como con justicia, es Jesús, el juez justo. Pero nosotros, si quitamos nuestra mirada, si no partimos del Evangelio, si no creemos en el Evangelio, entonces va a haber esta resistencia. Él cargó ya todo esto. Él pagó por esa falla que han cometido contra ti, ese dolor que ha llegado a tu vida. El Señor no es indiferente. El Señor está atento a todo eso. Y por eso vino Cristo. Porque sabe muy bien que entre nosotros hay relaciones rotas. ¿Puedes ver la relación entre hermanos en Génesis 4? Tú conoces la historia de Caín y Abel. ¿Y qué sucedió? Sabes muy bien que Caín mató a Abel. Y dice, y la sangre de ese inocente clamaba. Pero hay una sangre más preciosa, que es la sangre de Cristo. Hay alguien mejor, lo menciona Hebreos. ¿Por qué? Porque habla de este aspecto de la sangre. Hebreos 9:22 nos dice, y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Y encierra en esto, y sin derramamiento de sangre, no hay perdón, no hay remisión de pecados, no hay perdón. Ahora alguien ya pagó. Ahora podemos perdonar. El perdón de Cristo es la raíz de nuestro perdón. Hay un precio que pagar, eso es cierto, pero el precio más grande que se tenía que pagar no es contra nosotros principalmente, y esa deuda fue cancelada en la persona perfecta de Jesucristo y en su obra de amor en la cruz. En este libro de Ken Sande lo dice de esta manera. El perdón puede ser una actividad costosa, parte una R,
puede ser una actividad costosa cuando alguien peca, crea una deuda y alguien debe pagarla. En su gran misericordia, Él envió a su Hijo para pagar esa deuda en la cruz para todos los que confíen en Él. Qué bueno, ¿no? Porque si tú dices, es que esta deuda es demasiado grande, no te preocupes, alguien ya llevó en su cuerpo, en su sacrificio, esa deuda. Ya no tienes que cargar con eso. Por eso me emociona ver que no dice la escritura algo distinto a lo que menciona 1 Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Me emociona ver esto. ¿Por qué? Porque no dice, y por hacer muchas actividades en la iglesia serán sanados. No dice, y por su posición en la iglesia serán sanados más rápido que otros. Sino es por su llaga, por su sacrificio, por el evangelio. Tú y yo somos sanados de esas deudas que tienen con nosotros. Si no hemos confiado en el evangelio, ¿cómo vamos a saber cómo Cristo nos ha perdonado? Es importante ver que el perdón que recibimos nos trajo reconciliación. Y eso es lo que Ken Sander resalta en esta parte de su libro. Vaya y reconcíliese. Y eso es un reto, ¿no? Implica muchas cosas, pero sin el entendimiento, sin confiar, sin creer en el Evangelio, entonces nosotros decimos esto es imposible. Tú y yo no podemos hacer esto. O sea, yo tengo que ir con mi ofensor. Así dice la Escritura, ¿no? Y me encanta Mateo 18. Por eso, porque cuando se dice, cuando están 2 o 3 congregados en mi nombre, está hablando de reconciliación. No está hablando de reunión, ¿no? Aunque en la reunión sí está el Señor. Pero está hablando en el contexto de reconciliación. Y dice, ve y apártate con tu hermano y habla con él sobre lo que hizo contra ti. Qué interesante, ¿no? Pero esto es el Evangelio. ¿Qué hizo Dios? Nosotros teníamos una deuda, teníamos un problema con Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿No él vino? Él vino para reconciliarnos con Él. Por eso es importante entender y creer en las bases del Evangelio. La pregunta en esta mañana es, ¿en qué te basas para no perdonar? ¿Quién debe de pagar el dolor o el quebranto que has sufrido? ¿Realmente sanaría tu corazón? ¿Te haría más santo tener más fe si esa persona sufre o paga lo que te debe? Si es así, entonces hay algo más precioso que Cristo. La obra de Cristo no sería suficiente para tu sanidad. Pero el Señor nos ha dicho, por su llaga hemos sido sanados. ¿Lo crees? Por su llaga tú puedes ser sanado hoy. Por eso creo que cuando nos sentimos así, es un llamado a creer y confiar en Cristo como el único y suficiente Salvador. El ministerio de la reconciliación es algo fuera de nosotros, porque nos hace mirar más allá de la persona de confianza que nos traicionó, es ver más allá de las consecuencias y los males que trajo, es ver hasta llegar a esa cruz donde Cristo murió y derramó su sangre inocente,
que fue aceptada por Dios, levantándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra. Tú y yo tenemos que ver hasta allá. Y eso es el Evangelio. ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Quién es Jesús? El ministerio de la reconciliación es esto, llevándonos a ver a Jesús. De la manera en que, como Cristo nos ha perdonado, háganlo también ustedes. Para restaurar este mundo roto y caído, Dios envió a Cristo para reconciliarnos con Él. Ve lo que dice Colosenses 1:19 y 20. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, hablando de Jesús, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muchos cuando están hablando acerca del perdón buscan ¿qué? La paz. Pero tú y yo tenemos que mirar a Cristo. Porque dice este pasaje, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él, es en Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es el acto de reconciliación a donde tú y yo tenemos que mirar. Bueno, a lo mejor alguno dice, bueno, está bien, entiendo que necesito creer en el Evangelio, pero eso es todo. El Evangelio no es una verdad abstracta, sino que nos introduce al camino o a la forma de hacerlo. Y ese es nuestro tercer punto, el camino para practicar el perdón. Y vayamos nuevamente a este capítulo 3, versículo 13, que dice, soportándonos unos a otros. Y encierra en esa parte, perdónense unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, háganlo también ustedes. Háganlo, practíquenlo, vívanlo. Mis hermanos, vamos a disfrutar, vamos a vivir las implicaciones del Evangelio, vamos a poder vivir el Evangelio al llevar a cabo este tema, esta práctica del perdón. Háganlo también ustedes. ¿Y cuál es el primer paso? Ya lo vimos. El primer paso es poner nuestra fe en el lugar correcto. No ponemos nuestra fe en que la otra persona cambie. No ponemos nuestra fe en que entienda lo que hizo. No ponemos nuestra fe en lo que la otra persona pudiera decir o responder. Nuestra fe es en Cristo, quien sustenta todas las cosas y transforma todas las cosas. Nuestro libro nos dice renunciar a actitudes y expectativas irrealistas. Es creer en el Evangelio. Ver nuestra contribución al problema es una de las cosas que nos hace entender ¿dónde yo estoy fallando en este aspecto? ¿Y el Señor ya me perdonó por eso? Volteo a ver la cruz, una sangre perfecta, y digo, sí, el Señor me ha perdonado. En segundo lugar, tenemos que reconocer o entender que es un acto de gracia. Es algo que tienes que practicar, pero es un acto de gracia, tratar generosamente, otorgar bendición, misericordia, tener misericordia de esa persona, perdonar. Eso es lo que dice Alfred Tuggy, ¿no? En su definición acerca del perdón en este pasaje. Esto es gracia. Tú tienes que tratar generosamente a esa persona. Cuando tú llegas al capítulo 8 de Romanos, porque aquí ya vieron ese pasaje y tienen la oportunidad de regresar al capítulo 8 de Romanos en los videos que han tenido, y se van a dar cuenta
que es en Cristo, que tú y yo hemos recibido generosamente todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Cristo. Se nos ha concedido a Cristo. Eso es gracia. Tú y yo no merecemos a Cristo. Y dice, y con Él todas las demás cosas. Es una ofensa que se puede pasar por alto. Ya lo hemos visto anteriormente. Se puede pasar por alto, ¿no? Tenemos que ser conscientes de qué grado de falta es el que le ponemos nosotros, ¿no? Sí, a veces nada más es la exageración de nuestra percepción. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué tengo odio? ¿Por qué me resisto a mostrar gracia? ¿Qué me impide perdonar? Cuando tú ves tu problema y ves a Cristo, entonces te vuelves alguien que también puede dar gracia. De hecho, la Biblia habla de una condición ideal, ¿no? ¿Cuál es esta condición ideal para que venga el perdón o para que llegue el perdón? Vayamos a Lucas 17, 3 y 4. Me encanta este pasaje porque están los discípulos hablando con Jesús y Lucas está registrando esta parte de la plática con sus discípulos porque es un tema muy importante en relación a toda la humanidad, en esta práctica de relacionarnos con otros. Y dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Esta es la condición ideal. Hay una ofensa que me lastimó, me agravió. Hay algo que sucedió con respecto a lo que él pensó o hizo. Entonces tú tienes que hablar de este tema. Y si se arrepintiere, perdónalo. Si es seria esa ofensa y no puede pasarse por alto, Ken Sande nos habla de un perdón en 2 etapas. Actitud de perdonar y otorgar el perdón. Pero más bien me gusta un poco más lo que menciona Arthur, el teólogo Arthur W. Pink, que nos dice que es un deber cristiano. El perdonar es un deber cristiano. Lucas 6, 27 al 28 nos dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendigan a los que os maldicen y oren por los que os calumnian. Qué interesante, ¿no? Tú y yo tenemos un deber cristiano con nuestros enemigos, con aquellos que nos han causado dolor. La actitud de Dios es que Él vino y nos reconcilió consigo. Él nos buscó y nos enseñó la gravedad de nuestra falta y nos dio su perdón. Ahora estamos siendo restaurados. Cuando tú estás en esta dinámica del perdón, te vas a encontrar con esto. Es que esa persona no se arrepiente. Entonces tú y yo tenemos un deber cristiano. ¿Cuál es ese deber? Amar, hacer bien, bendecir y orar. Porque sé que alguno que otro pensaría, pues es que él ya no vive aquí, ya no nos hablamos. Hay algo que impide que vaya porque a lo mejor ya agrava el problema. La Biblia nos habla de nuestro deber cristiano. Ama, haz bien, bendice y ora. Por eso,
cuando hablamos acerca del perdón, este es el tercer paso, decidir hacerlo, extender ese perdón. No es un acto solo de mera conciencia, ¿no?, sino es un acto espiritual que te lleva a entender que necesita haber una reconciliación. Es un entendimiento correcto de la relación acerca de las deudas y las ofensas. Vayamos al Padre Nuestro. Hace un rato lo estábamos cantando. Y dice este versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora lean el versículo 14. Porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Interesante. Y está hablando acerca de la oración. Dice, cuando oren, oren así. Tenemos que orar por perdón. Y eso es lo que a veces menos oramos. Tú y yo estamos orando por peticiones de sanidad, estamos pidiendo trabajo, ¿no? Sí podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, te agradezco, bendigo tu nombre, pero muy pocas veces oramos por perdón. Muy pocas veces tenemos esta actitud de perdonar a otros. Por eso estos versos no son un chantaje para perdonar a los demás. Más bien son la verdad liberadora sobre nuestros propios corazones. Por años, Miroslav Volf luchaba con el odio y el deseo de venganza. Es un teólogo que luchaba con el odio y el deseo de venganza contra las fuerzas soviéticas que destruyeron su país de Croacia. Dios le enseñó una importante lección acerca de perdonar a otros. Y esta es la lección. No debemos olvidar que hay un mal peor que el crimen original. Consiste en la perezosa y autocentradamente, corazón y voluntad, para reconocer la propia pecaminosidad que nos lleva a no seguir la justicia por el inocente y no extender la gracia al culpable. Ese es el problema mayor que hay en nosotros. El orgullo y el egoísmo. Nuestro orgullo religioso haría lo siguiente: se pararía aquí enfrente, ¿no?, o tal vez en la puerta para que nadie salga, ¿no?, y empezaría a decirles, a ver, iglesia, el buen pastor, los perdono, ¿no? Bueno, espero que nadie se anime, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un orgullo en nuestro corazón. Todos me deben, todos me deben respeto, todos me deben admiración. Pero ese es el orgullo del religioso. Tal vez puede que tengamos una actitud de, no pasa nada. Todos estamos bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí, iglesia? O a veces tomamos una actitud, pues como es el misionero, nunca se equivoca. Hay que pasar por alto la ofensa, ¿no?, de el hermano, la hermana que dirige la reunión, no sé. Perdonar es un acto espiritual, no una práctica irracional o imposible. Tú y yo necesitamos depender de Dios para hacerlo. Necesitamos orar más por ello. Por eso, por último, no estás solo, ¿no? Necesitamos ayuda del Santo Espíritu para reconocer nuestra identidad como hijos de Dios y el propósito de ser una comunidad de fe. No una fe en algo abstracto, sino una fe en una persona perfecta que es Cristo Jesús. Dios extenderá gracia y amor para que puedas perdonar, para que lo logres. Nos ha dado una comunidad de gracia, que es la iglesia. Tú y yo podemos practicar esto en todas nuestras relaciones, en casa, en familia, con las amistades, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con aquel jefe tan duro y difícil. ¿Por qué? Porque no estás solo.
Nuestra comunidad debería de estar orando por eso. Deberíamos de apoyarnos en orar por eso, unos por otros, en caminar juntos y buscar la gracia del Señor. ¿Preguntas sobre lo que tú y yo a veces estamos pensando sobre este tema? La primera pregunta sería, ¿has confiado en Cristo? ¿Cómo te habla eso de su perdón? ¿Hay alguna persona que tienes que perdonar? ¿Hay alguna acción que has exagerado solo para mantener distancia u odio con esa persona? ¿Has realizado tu deber cristiano por tus enemigos? ¿Cuál es tu actitud hacia tu propio pecado imperdonable o inconfesable? ¿Crees que podemos orar por esto? Ahí en tu lugar, tú sabes muy bien qué es lo que ha pasado por tu corazón en esta semana, en tu vida, ¿no? Tal vez haya alguna persona que ya tienes en mente que han pasado varios años. Tú y yo necesitamos tener un deber cristiano con nuestros enemigos, pero con nuestros hermanos el llamado es a la reconciliación. Vamos a orar. Dios, gracias porque tú nos has dado tu perdón, perdón que no merecíamos. Y gracias, Señor, por Cristo, porque es en Él, cuando nosotros leemos lo que Él ha hecho por nosotros, podemos reconocer muy bien qué es el perdón. Señor, eres tú viniendo a nosotros, eres tú buscándonos, eres tú reconciliándonos, eres tú pagando la deuda, eres tú sufriendo el agravio, eres tú restaurándonos. Y Dios, gracias por ello. Sé que hay temas difíciles en nuestro corazón que nos impiden practicar el perdón. Pero Señor, son las mentiras que han llegado a nuestra mente, han llegado de parte de este mundo, han llegado de parte del enemigo, pensando que es algo imposible. Pero Cristo ha hecho todo posible porque Él ya pagó la deuda. Dios, gracias por ello, porque tú nos ayudas a confiar en Cristo. Tú nos ayudas a mirar hacia Cristo. Ayúdanos, Señora, a vivir de esta manera, perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos ha perdonado. Gracias, Dios, porque tú nos has salvado, porque tú nos has reconciliado, porque tú nos extiendes perdón, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque podemos recurrir a ti, porque tú no nos desechas, al contrario, nos buscas, nos ayudas, Señor. Nos das un grupo de gracia que es la iglesia. Dios, te doy gracias por esta congregación y la pongo en tus manos, para que juntos, Señor, podamos vivir más apegados a tu verdad. Y así, Señor, como tú nos has perdonado, eh, queremos perdonar a otros. Ayúdanos a vivir practicando el perdón. Señor, hemos sufrido cosas terribles, pero el precio mayor ya lo pagó Cristo. Él sufrió lo más terrible. Él fue desechado por nosotros, pero su sacrificio fue aceptado. Y por eso, Señor, hoy está a tu diestra y aún está intercediendo por nosotros. Y gracias, Señor, porque nos habla de la magnitud de su perfección, de su santidad, de su amor. Él padeció fuera del campamento. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado paz por medio de Él. Ahora estamos en paz contigo. Ya no somos más extraños ni enemigos en nuestra mente, porque tú nos has reconciliado.
Señor, ayúdanos y guíanos, que al salir de este lugar, Señor, no dejemos de orar. Que al salir de este lugar no dejemos de practicar el perdón. Ayúdanos, Señor, que esta humanidad pueda ver, Señor, el perdón bíblico, que pueda entender el perdón en Cristo y por Cristo Jesús, y lo que eso causa, y lo que eso produce, el fruto que trae. Señor, ayúdanos en nuestras luchas, en nuestras dolencias, en nuestro quebranto, por esas cosas que nos han hecho. Necesitamos más de tu amor. Y gracias, Señor, porque son buenas oportunidades para recibir más de tu gracia, para recibir más de tu amor, para encontrar la paz en ti. Bendice a tu iglesia, el buen pastor. En el nombre de Jesucristo. Amén.